9 horas 4 minutos en la ciudad de Montevideo. Ahora te dejó de llover, por suerte, pero estamos bajo una alerta meteorológica que rige hasta las 9:30. Alerta naranja por lluvias copiosas. Gustavo, todo el sur del país. Seguramente esto hace que si salís de tu casa tengas que tomar precauciones y manejarte con mucho cuidado en el tránsito. Está obviamente mucho más lento de lo común y por supuesto también, veo que está lloviendo, volvió a llover, Gustavo, así que sí. Olvídate lo que te decía antes, más cuidado todavía en la calle hay que tener. Totalmente. Nosotros continuamos y tenemos visita en el estudio, nos acompaña el diputado Aníbal Abreu del Partido Nacional, le agradecemos mucho la presencia, diputado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darnos la oportunidad de expresar nuestro trabajo como militante. Quiero aclarar que yo soy diputado suplente y he entrado a la Cámara por los temas que me ocupan, ¿no? Sí, temas que son hoy candentes, de mucha importancia, el tema militar, que vamos a estar conversándolo dentro de poco, por la reforma que quedó pendiente y que se espera que este año legislativo tenga un protagonismo central. Y hablábamos hace un momento también del aporte y de la ayuda de la sociedad en temas que son por ahí complicados y difíciles y que afectan a un sector de la población, y hablábamos de la gente que ayuda brindando asistencia, y hablábamos también de algunas instituciones de gobierno o de los distintos poderes del Estado que trabajan para tratar de beneficiar a sectores vulnerables de la población. El año pasado, desde su sector se trabajó, por ejemplo, en una bolsa de trabajo, que hoy es un problema que va siendo cada vez más grave para el país y que tiene los ojos atentos de toda la fuerza política. Sí, efectivamente. Dentro de lo que nos preocupa a nosotros, de lo que tiene que ver con el trabajo, vamos a decirle, comunitario y político, es dentro de lo que es el Uruguay productivo. Nos preocupa el uruguayo productivo, ¿no? Que creo que es una preocupación general de todos los partidos políticos, en particular de nuestro sector, de nuestro líder Luis Lacalle Pou, en la lista 404 el senador Álvaro Delgado y quien habla. Nos hemos preocupado fundamentalmente, como decía, por el uruguayo productivo en lo que tiene que ver a la igualdad de oportunidades, en el entendido de que el uruguayo que produce tiene que ser sano y educado y desarrollarse dentro de un marco adecuado. Por eso nos preocupa en este razonamiento fundamentalmente el más humilde, o sea, el que a veces no tiene las mismas oportunidades de empleo genuino, de trabajo, máxime en el Uruguay, en el cual es, como ustedes saben, esta es una población la más envejecida de la región, y sin embargo se dan concomitantemente temas que son importantes de considerar. Por ejemplo, el aumento de la expectativa de vida. Hoy una persona de 60 años, de 70 años inclusive, puede dar mucho. En el mundo se está hablando de lo que es vamos a decirle, lo que podemos decir los cincuentones, entre comillas, que pueden dar mucho, y después que ha cambiado la realidad laboral, ha cambiado la robótica, las plataformas de trabajo, lo que es la inteligencia artificial, que todo eso sabemos que va a generar pérdidas de puestos de trabajo, y creo que es muy importante tener una visión de cómo ayornarse respecto a esa realidad. Pero fundamentalmente, lo que usted bien decía de la bolsa de trabajo, a nosotros nos nació la preocupación a principios del año pasado, en enero, fundamentalmente por esta franja que le decíamos que es la de los cincuentones. Y uno pierde el trabajo hoy en esa década de los 50, empieza a vivir un calvario generalmente hasta cumplir con lo que la ley le exige para jubilarse. Y generalmente, en general, no hay una solución no solo del punto de vista de estructura, si bien ahora es una buena noticia, Nobleza obliga a decir que el gobierno ha sacado ahora una ley
para aliviar a los que contratan personas de 45 años en adelante por 18 meses y por un monto específico, y también para los jóvenes en el primer trabajo. Pero claro, es una solución que es puntual, a término, y el enfermo tiene 40 grados de fiebre, quedarían 39,9. Pero sí es algo y es importante decirlo. Nosotros también, dentro de ese, sabiendo que hay una realidad y que bueno, un mosquito picando un elefante, pero sí es importante hacer algo, creamos esa bolsa de trabajo originalmente solamente para los casos acuciantes en esa franja de edad. Pero posteriormente nos encontramos con una realidad de que, si bien las cifras que se dan oficialmente, el desempleo está en el 8% y ha bajado, y hay la CEPAL también habla de lo que es la pobreza y la generación genuina de trabajo, y no sabemos bien qué es la importancia por dónde se debe medir la pobreza, si es por los ingresos, por el aumento de la productividad, pero todos sabemos que si se aumenta la productividad pero se baja o se aumenta también la pobreza, vamos a decirle, si se aumenta la productividad y a su vez se aumenta la pobreza, no tiene mucho sentido. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer algo, y por lo menos dentro de lo que podemos hacer, sabiendo que las estructuras son lentas, y fue tratar de hacer un trabajo de poder concientizarnos todos de que esa franja de edad tiene mucho para dar, tiene mucho para adaptarse, y que el Uruguay no puede darse el lujo de tener un 16% de lo que sería una población todavía económicamente activa, que son los que tienen entre 55 y 65 años, y no pueden, y bueno, y a veces nos damos el lujo de desmerecer esa mano de obra. Ahí se nos ocurrió crear una bolsa de trabajo, lo cual, decía hoy, nos sorprendió, porque en pocos meses ya había más de 400 personas anotadas, pero no solamente dentro de la franja esa, sino también de la franja de jóvenes, que ahí nos dimos cuenta de que también, tomamos conciencia, porque ya se sabe de que también es una realidad, y comenzamos a intentar unir primero presentar una exposición escrita en diputados para tener, con estas cosas que les decía, buscar que sea un tema en la agenda nacional, de todos los partidos políticos, de todas las instituciones que están afectadas o involucradas en el tema, pero más que todo de todos los uruguayos, del empresario también, de tener en cuenta de que no es malo a veces contratar un oficio, una profesión o una experiencia, porque en realidad se pierden también las memorias de las instituciones y demás, y más en el caso de Uruguay, que, como decíamos, es envejecido. Entonces creamos una bolsa de trabajo que consiste muy sencilla, nos envían por mail, no sé si puedo decir el sí, correo, claro, por favor. Es dignidadnacionalista@gmail.com, ¿no? O sea, dignidadnacionalista@gmail.com, o también por todas las líneas de las redes, como es @dignacionalista, que es por Twitter, Dignidad Nacionalista en Facebook, y también Dignidad Nacionalista en Instagram. Nos pueden mandar el correo. Mucha gente, nos hemos dado cuenta que a veces, no muchos, pero algunos tienen problemas inclusive también para conformar un perfil laboral y demás. En eso también nosotros estamos dispuestos a poder darles una mano, y en esa bolsa poder juntar el que ofrece mano de obra con el que demanda mano de obra. Es tan sencillo como eso, ¿no? ¿Y qué resultados han tenido? Hemos tenido, se imaginará que con toda la cantidad de gente que se nos ha sumado, no hemos podido responder en el mismo ritmo de la demanda, pero sí hemos tenido la satisfacción de que hemos solucionado y venimos solucionando algunas decenas de trabajos y demás, más que todo en el área de servicio, algunos profesionales. Quiero aclarar que esto es no solamente para
vamos a decirle, solo para los ciudadanos uruguayos, sino también para muchos extranjeros que hoy están acá. Nosotros tenemos el concepto y vamos a decirle la convicción de que lo que nuestro país como Estado acepte de mano de obra, bueno, está hoy el tema de los venezolanos y demás, nosotros también lo aceptamos y creemos que hay que abrigarlo como parte de la fuerza productiva del Uruguay, y es creado para todos, ¿no? ¿Y qué perfil tiene la gente que manda los currículum? Bueno, hay de todo. En lo que tiene que ver con la franja esta de cincuentones, hay muchos profesionales, hay también gente que ha trabajado en servicios o que tiene oficios, por ejemplo chofer y demás, y se ha quedado sin trabajo, y también hay muchos en la franja de jóvenes que tampoco tienen mucha experiencia, pero sí están estudiando. Hay profesionales en el área administrativa y demás que pueden dar mucho, y más que todo nosotros hemos solucionado en casos puntuales de demanda de mano de obra, que algunas empresas nos han escuchado y también nosotros hemos ido a golpear la puerta, pero también se nos da mucho en el área de servicio, ¿no? O sea, por ejemplo, de serenos, de choferes profesionales, y porterías y demás. Eso se nos ha dado mucho, pero también se nos han dado algunas posibilidades en lo que tiene que ver en el área profesional y técnica también, oficios sanitarios, todo ese tipo de cosas que a veces es difícil ingresar a la oportunidad, pero fundamentalmente yo lo que quiero dejar en claro que nosotros lo que creemos es que el veterano productivo, vamos a decirle, por decirle de alguna manera, es importante para la realidad del Uruguay, pero no solamente eso, que no es solamente del Estado el problema o del gobierno de turno, es un problema de todos, que tenemos que tener conciencia de que tenemos una asimetría social, si se quiere, desde el punto de vista de la asimetría social. Hay gente que hoy queda por edad sin trabajo en virtud de algunas inestabilidades del mercado, de muchas inestabilidades del mercado. También se ha dicho oficialmente que hoy el desempleo no es un problema, pero uno en la práctica lo ve que es un problema, y creo que si todos tenemos esa conciencia se pueden hacer cosas. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿no basta con esto? No, sin duda que no basta. Entonces nosotros lo que queremos es hacer propuestas, que pueda haber una agenda nacional sobre el tema. Por ejemplo, nosotros creemos que algunas de las propuestas que creemos que pueden ser importantes es lograr que los proyectos que son declarados, por ejemplo, de interés por el gobierno, amparen esta situación de esta mano de obra, de esta franja de mano de obra, que también hayan algunas, como hay pasantías para mi primer experiencia laboral, que haya también posibilidades de dar becas o pasantías y capacitación de reconversión, que hay algunas en el Estado, pero estoy hablando de esta franja en empresas, que también haya programas de contratación definitiva, de no contratación por un periodo o solamente desde el punto de vista de becas o de pasantías, sino que haya algún compromiso de las empresas de contratación definitiva de personas que están en esta franja, y que haya con respecto, por ejemplo, a las obligaciones con Montepío y demás, que hayan subsidios hasta que se pueda jubilar, ¿no? Después también lo que tiene que ver con proyectos innovadores, que los proyectos innovadores incluyan innovación en lo que tiene que ver con este tema, y obviamente todos los llamados que haya del Estado. Sabemos, decía el historiador Reyes Abadí, un poco en broma y un poco en serio, que el Uruguay es una
gran oficina pública con rango de nación, pero hemos tratado todos los uruguayos de cambiar esa imagen, de ser un país productivo en ese sentido, y por eso creo que no solamente es un tema del gobierno, sino que es un tema de todos, ¿no? Fundamentalmente del gobierno, sin duda, ¿no? Pero le cambio el tema porque hay otro que lo ocupa y que tiene mucha importancia para el país, que ha sido muy debatido el año pasado, pero no se logró avanzar de manera concreta. Es el tema de la ley orgánica militar, que este año esperemos que pueda tener el tratamiento parlamentario para que tal vez se convierta en ley, y tiene que ver con qué Fuerzas Armadas queremos, cuáles son las que necesita el país, y de aquí en más hacer una nueva mirada sobre algo tan importante para toda la República. Bueno, sí, nosotros tenemos vamos a decirle, la tranquilidad de, como dice el dicho, le estamos ladrando a la luna en este tema desde hace mucho tiempo. De hecho, desde el 2010, cuando se sancionó la ley marco de defensa, nosotros ya ahí hacíamos esa gran pregunta que usted me decía. O sea, ¿qué Fuerzas Armadas requiere, qué Fuerzas Armadas quiere el Uruguay? O sea, podemos estar discrepar, podemos tener todos diferentes ángulos desde el punto de vista que dos personas y más de gobierno con preocupaciones por responsabilidad de Estado podemos ver de distinta manera la misma cosa, pero sí tenemos la obligación de llegar en lo que tiene que ver con las instituciones, y más con la institución Fuerzas Armadas, que es la responsable de cuidar justamente las libertades de todos nosotros. Tenemos que llegar a una resultante común. Esa pregunta que es obvia y que parece tan sencilla, sin embargo en el Uruguay no se ha respondido. Hoy no sabemos qué Fuerzas Armadas queremos, no sabemos a nivel nacional qué tamaño tienen que tener el proyecto de las Fuerzas Armadas, y en definitiva el costo que tiene. Entonces surgen inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros creemos que primero hay que tener esa etapa, después recién empezar a hablar de lo que es, por ejemplo, las lagunas que tiene la ley marco de defensa, que es la que marca todos estos temas. Ahí hay algunos órganos que se crearon en el 2010 que entran en conflicto con otros que no se hicieron desaparecer, vamos a decirle. Se crearon cargos, pero no se creó el órgano. O sea, hoy hay cargos que están funcionando en el Ministerio de Defensa, pero no está el órgano y la función del órgano. Después de resolver esos temas, comenzar sí con ver qué tipo de Fuerzas Armadas queremos, como decíamos, en virtud de las, vamos a decirle, de las responsabilidades que cada vez son más, y en virtud de eso sí ajustar lo que tiene que ver con el aporte en defensa del Estado. Nosotros hoy no sabemos, por ejemplo, se intentó poner un impuesto, que fue otro gran tema del año pasado, que fracasó, y nosotros creíamos que era un impuesto inconstitucional porque no se sabía bien cuál era el marco y cuál era la razón de la imposición. Se habló de la ley de retiros y se sancionó la ley de retiros, y fundamentalmente el argumento que es los millones que se gastan en defensa es justamente lo que se solucionaría con atacando este tema, sabiendo qué Fuerzas Armadas queremos, porque en el entendido de que la actividad y el retiro son parte del Estado militar, y al gobierno le ha costado entender, o por lo menos a nosotros nos da esa impresión de que le ha costado entender cuál es la diferencia del Estado militar con un funcionario público. Y entonces volvemos a lo mismo que nos preocupaba en el otro tema. A nosotros nos preocupan los recursos humanos, nos preocupa el soldado que hoy gana 16.000 pesos y que sin embargo está renunciando como ciudadano a muchos derechos, renuncia a tener actividad política, renuncia a las horas extras, renuncia a tener un contrato en el tiempo. El soldado, el personal subalterno del último grado tiene que renovar su contrato todos los años. O sea, el tema de la certidumbre laboral tampoco
tampoco es importante, renuncia a la movilidad, a tener movilidad, porque si uno lo destinan a un departamento X, tiene que arrancar para allá, y si tiene que cumplir una misión, ahí no hay fiebre de los nenes, ni la suegra que está enferma, ¿no? Ahí lo primero es cumplir una misión y después ver. Renuncia a tener consejo de salarios, renuncia a tener un sindicato, bueno, muchas cosas que son vienen a lo que significa el Estado militar, que justamente está explicado en la ley, porque el propio estatuto del funcionario público, recogiendo a lo que es la propia Constitución, hace excepciones. Una excepción es el militar, otra excepción son los policías y otra excepción son los diplomáticos. Entonces nosotros creemos que esos son temas que son importantes. O sea, acá se trató o se hizo, se fueron tocando temas colgados, como la ley de retiros, como tratar de poner un impuesto, y ahora también la ley orgánica militar, que tiene cuestiones que son increíblemente inexplicables, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos hoy, la ley orgánica militar y la ley de retiro habla del número de funcionarios. Por ejemplo, tantos generales, tantos almirantes, y tantos generales en la Fuerza Aérea, que creo que son 7, 4 y 5, si no me equivoco, pero sin embargo no nos dicen de dónde salió esa cifra, de dónde salió, de qué proyecto salió ese número. Cuando la senadora Topolansky hace unos tiempos, con todo respeto, decía necesitamos 200 oficiales en las Fuerzas Armadas, nosotros decimos, ¿de dónde salió ese? ¿Cuál es ese? Queremos ver el proyecto. Queremos saber cuál es el proyecto, cuánto cuesta, en definitiva, cuál es las Fuerzas Armadas, como usted bien decía, que necesitamos, y en virtud de eso, bueno, empezar a discutirlo. Y después tiene otros puntos que son interesantes de tener en cuenta, que también, hablando ahora ya de lleno en la ley orgánica militar, que creemos que son también importantes. La ley orgánica anterior y la propia Constitución hablan de que el núcleo básico de que las Fuerzas Armadas son el núcleo básico de la población, orientados a defensa. Ahora cambia el concepto, esta nueva ley, este nuevo proyecto de ley, que dice que son solamente un instrumento de defensa. Entonces nosotros queremos saber cuál es la filosofía de ese cambio, porque entonces ahí estamos olvidando la ley orgánica, en la ley orgánica militar, el espíritu de lo que es el Estado militar. Abreu, en el concepto del Partido Nacional, ¿cuál sería esa visión? ¿Cuáles son las Fuerzas Armadas que el país necesita? Bueno, nosotros en principio lo que tenemos una visión de que esa visión que usted dice tiene que ser una resultante entre todas las fuerzas políticas y entre todos los ciudadanos, en principio. Y después unas Fuerzas Armadas que sean operativas. O sea, si nosotros partimos de la base que desde el 2005 a esta parte de 1.4, creo que es, del Producto Bruto Interno era lo que se asignaba a defensa, y ahora nos llegamos al 0.65 por ahí, 0.67. Tenemos que saber por qué lo fuimos reduciendo, por qué se redujo, pero a su vez, ¿cuál es? O sea, como usted bien pregunta, en la pregunta está la respuesta. O sea, las Fuerzas Armadas que necesite el Uruguay para, por ejemplo, cumplir con todas las obligaciones que cada vez son más. La Armada hoy tiene el mismo presupuesto, tiene barcos que son más viejos que nosotros, la Fuerza Aérea también. Y sin embargo, lo que es en el espacio vertical, lo que es en el mar territorial, en las millas náuticas y demás que tienen responsabilidad, son cada vez más. En los pasos frontera también son cada vez más. Ahora se quieren asignar responsabilidades en las cárceles. A mi criterio, hay un concepto de algunos, con todo respeto, de algunos connotados dirigentes políticos que piensan que el militar está formado para cuidar presos en las calles. Eso no es así. El militar está formado para defender la soberanía nacional y la defensa. Nosotros lo que creemos es
que dentro de nuestro sector, no hablo por el Partido Nacional, sino por nuestro sector y en particular por Dignidad Nacionalista, de que las Fuerzas Armadas son y deben hacer lo que tienen que hacer por mandato. Está todo pensado, no hay que cambiar muchas cosas. Lo que hay que sí es a racionalizar. Esa es la gran palabra, racionalizar con ese recurso como con todos lo que tiene que ver con el Estado. Pero en las Fuerzas Armadas se habla a veces del gasto, y el gran tema es lo que estamos gastando. Bueno, nosotros lo que decimos ¿es un gasto o es una inversión? La inversión en defensa, la inversión en tener unas Fuerzas Armadas como corresponde, en tener un soldado que gane bien y que no gane 16.000 pesos. Nosotros creemos que el soldado, en principio, eso es un compromiso personal que lo digo, tiene que ganar el doble como mínimo. Después, este gobierno tiene alguna diferencia de óptica con respecto a lo que es las diferentes instituciones que defienden las libertades de todos nosotros. Por un lado, la institución policial, que nos parece muy importante y aplaudimos en lo personal, me parece que es una satisfacción que se haya apostado a dar una inyección de recursos, inclusive de salarios a los recursos humanos. Por ejemplo, un agente que entra hoy a la fuerza, a la policía, gana 32.000 pesos. Pero sin embargo, un soldado gana un poco más de 16. Y sin embargo, un oficial de la Fuerza Aérea, de Ejército o de la Armada recién recibido, que mucho le cuesta al Estado, gana 32.000 pesos, lo mismo que gana un soldado. Nosotros no estamos, yo no critico lo que gana la policía, sino que digo que también habría que ver esa mirada desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas. Las diferencias y posiciones están dentro de los propios partidos. En el caso del Partido Nacional, el senador Larrañaga, por ejemplo, plantea la alternativa de que los militares puedan salir a la calle y colaborar en temas de seguridad. Esto genera mucha polémica porque el ejemplo de Brasil ha marcado mucho a la región y genera algún temor también. Sí, justamente como usted bien decía, hay matices dentro de los propios partidos y demás. Yo, con todo respeto a la posición del senador Larrañaga, nosotros creemos de que no debe ser así. Nosotros creemos que está el orden jurídico y el marco jurídico está establecido. Lo único que hay que hacer hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, cumplir con los cometidos de cada institución, ejercer la autoridad, tener la policía que merecemos y tener la propia las Fuerzas Armadas que merecemos. Pero fundamentalmente teniendo una visión de lo que deben ser los recursos humanos, que es en definitiva lo más importante en una institución de este tipo. Los recursos materiales son importantes, pero el recurso humano es fundamental. Si nosotros tenemos un soldado que está viviendo en contexto crítico o un policía que está viviendo en contexto crítico, nunca vamos a tener una Fuerza Armada como la que pretendemos y la que requiere el Uruguay o requeriría el Uruguay. Bien, vamos a hacer la pausa. Estamos con Aníbal Abreu, diputado del Partido Nacional, de la lista Dignidad Nacionalista. La lista 404 y 403 en la interna. Perfecto. Hacemos la pausa, volvemos y redondeamos la charla. Panorama 1410. Damos la información clara, directa y concisa. Vivimos el mejor entretenimiento, risas y mucho humor. Hablamos de deporte, ciencia, política y temas sociales, porque nos importa estar cada vez más cerca tuyo. La 1410. Somos tu radio. Somos tu radio. Buenas noticias para socios de La Española. Nueva Policlínica Centro, en Ejido y Colonia, a 100 metros de la Intendencia. Un espacio amplio y moderno con las especialidades más importantes. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. De lunes a viernes, de 12 a 13, entérate de todo lo que pasó en la última jornada en el Teatro de Verano. Conduce Eloy Calvo, un tipo poco querido, pero si lo conoces, lo vas a querer menos. La revancha, al mediodía, cuando todos duermen.
Este jean con chaquetón, minifalda o pantalón, botas o zapato de tacón. En Tres Cruces tenés más opciones para estar a la moda. Aprovechá las gangas de jueves a domingo con super descuentos. Con tarjeta Visa Sonrisas de Scotiabank tenés ahorro adicional. Tres Cruces, te queda muy bien. Se viene el carnaval y es momento de cantarle la despedida a muchas cosas. A madrugar, a la charla de ascensor con la vecina, a los que manejan y se calientan y tocan bocina, a estar encerrado en una oficina. Adiós, adiós, al ómnibus lleno con 30 grados, al taladro de esos vecinos que desubicados, y al salame que siempre deja la tapa. Seamos moderados. Vos también cantá la despedida. Este carnaval tenés todo un país para descubrir. Aprovechá febrero y marzo con precios más económicos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Dale que venimos caminando, dale que queremos ir creciendo, usando la razón, poniendo el corazón, sabiendo que es mejor. Dale, dale, con nuestra gente. Dale, dale, vos sabes lo que querés. Dale, dale, se hace tarde y lo sabés. Dale que se puede vivir contentos. Dale, vos sabés y lo querés. Pájaro Enciso, senador del sector Todos de Luis Lacalle Pou. Tenés para decir y para escuchar. Tenés para ver y para mostrar. Tenés para salir y para llegar. Tenés para enseñar y para aprender. Ahora también tenés para cuidarte. Bajate la app Mi Española en tu celular o tablet y podés ver resultados de exámenes, agendar consultas, recibir recordatorios de citas y muchas funciones más para facilitar tu acceso a la salud. Primera en tecnología, primera en salud. Asociación Española. Bueno, a ver, tranquilos, tranquilos, que llegué, llegó la nube, ¿todo bien? ¿Puedo hablar? ¿Me dejan? ¿Dejás? Bueno, acá lo que hay que hacer es muy sencillo. Fácil, hay que optimizar procesos y recursos. Cuando hablamos de trabajar juntos nunca se imaginaron tanto, ¿o no? Que podíamos estar así, tan de cerca, so close, Bueno, con NetUI es así, compartimos las mismas costumbres y hablamos el mismo idioma, ¿viste vos? Sí, vos. A vos. No, vos no, vos. NetUI presenta Hosting Cloud. Agrega, usá, borra, así de simple. Pagá por lo que usás. NetUI.net. Crecer Internet. Disculpa, ¿está bien esto? ¿No está inflado? ¿Nada? ¿No? ¿Está correcto? Bien. Me quedo tranquilo. Calisay es la pintura de más alta calidad a un precio que te va a encantar. Con pinturas Calisay, la alegría va a pintar. Con pinturas Calisay, hoy te vas a renovar. Con pinturas Calisay, de seguro vas a ahorrar. Pinta, precio y calidad. Con pinturas Calisay. Toda la línea en pinturas, con la más alta calidad y al mejor precio. Pinta, precio y calidad. Con pinturas Calisay. Pinturas Calisay, la calidad no tiene precio. El Carnaval 2019 se vive más intensamente en la 1410 junto al equipo de Carnaval del Futuro. Transmisión en directo del concurso oficial de agrupaciones desde el Teatro de Verano. Contactos con los principales escenarios y las opiniones más comprometidas. Todos los días, desde las 7 de la tarde y hasta las 4 de la madrugada. Carnaval del Futuro. Los comentarios más comentados, siempre en la 1410. Carnaval del Futuro. Ay, Lucho, cada vez que tenemos que ir a la casa de mi madre, lo mismo. Auto con problemas eléctricos, déjate de jorobar. Llama a Costel, que se escribe con K. Mira, reparación de todas las marcas, alternadores, arranque, las luces. Déjate de jorobar, Lucho, te lo arreglan todo en el día. ¿Pero qué estás esperando? 2-305-7777. Déjate de jorobar, me haces empujar el auto. ¿Cuándo vamos a lo de mi madre? Déjate de jorobar, Lucho.
Buenas noticias para socios de La Española. Inauguramos el nuevo servicio de cardiología con el más avanzado equipamiento y los mejores profesionales. Un espacio amplio y confortable de 1.100 metros cuadrados en nuestra sede central, dedicados a la prevención y tratamiento de temas cardíacos. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Se pone en conocimiento público que de acuerdo a la normativa del decreto número 734/978, Summerland Sociedad Anónima, único director, Néstor Molina Díaz. Estás en el aire. Estás en la 1410. Periodismo responsable. Somos la 1410. Estás escuchando Panorama 1410. Estamos en Panorama 1410. Voy a actualizar la alerta meteorológica, que sigue vigente, la alerta naranja para todo el sur del territorio nacional, y la amarilla se extendió al norte hasta Artigas. Así que bueno, lo mismo que venimos diciendo durante toda la mañana, las precauciones del caso. Y estamos conversando con el diputado Aníbal Abreu del Partido Nacional. Analizábamos el tema del trabajo, analizábamos el tema militar, que va a ser uno de los temas seguramente muy candente en este año parlamentario, y también en la campaña que empieza a ponerse cada vez más fuerte, cada vez más tensa, y en la que temas como los que acabamos de tratar van a merecer un análisis profundo. A veces se tiñe un poco de partidismo, Abreu, y eso le quita también efectividad a las medidas que se toman, ¿no? Sí, yo creo que más que todo lo importante es la ventana por la cual uno mira las posibles soluciones. Obviamente en un año electoral todo está teñido de una visión político-partidaria, o sea, y filosófica del cómo hacer las cosas, cómo yo creo que se pueden hacer las cosas. Pero fundamentalmente creo que lo importante, y más que todo en el año electoral, como conversábamos con ustedes ahora en el corte, es tener pureza de intención y absoluta sinceridad en lo que uno trata de hacer, ¿no? Independientemente de los perfiles y de, como usted bien decía, de que se tiñe de un tinte político, lo cual es lógico. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que el Uruguay somos todos, y no quiero caer en cosas comunes, pero sí que en definitiva lo que tenemos que hacer y el caminito que tenemos que seguir, creo que tiene que ser una resultante de una discusión y de políticas nacionales, como puede ser en el tema de la generación de trabajo genuino, en lo que decíamos de las instituciones, el marco institucional. O sea, la historia reciente teñida tiñendo las instituciones, ya creo que es una cosa que la tenemos que superar. Todos tenemos que, o sea, lo que pasó es un tema que tiene que haber, que tiene su carril, pero en lo que tiene que ver con instituciones, mirando al futuro y mirando el hoy, en lo que tiene que ver con trabajo, con el más humilde, con el soldado que tiene que ganar bien, con el que no tiene trabajo y tiene diferentes oportunidades, eso creo que es un tema de todos. Y si es electoral, sí, vaya, si es electoral, es el gran tema electoral, cómo vive la gente, ¿no? En materia militar hablábamos de cuáles son las fuerzas armadas que el país necesita, y la disyuntiva pasa por ahí cuando uno escucha el debate entre sectores que piensan que este país tiene que poner las pilas en lo productivo, tiene que poner en generar fuentes de empleo, en cambiar su matriz productiva, y otros
le dan un papel a las Fuerzas Armadas pensando en el futuro, en las estrategias para el futuro, en lo que se viene, y ahí está el debate. Uruguay tiene que prepararse para la defensa pensando en el futuro, creciendo y creyendo que va a ser necesario tener unas Fuerzas Armadas fuertes, o las Fuerzas Armadas van a hacer lo que hicieron en estos últimos años, que es acomodarse a una realidad distinta y tratar de paliar situaciones de emergencia en las cuales se las convocaba. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que ser, justamente volvemos a la misma gran pregunta no respondida, tienen que ser lo que tienen que ser. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay un marco que crea las Fuerzas Armadas, que les da una misión, y las fuerzas, las instituciones, y más en el caso de las Fuerzas Armadas, no piensan, no tienen sentimientos, lo que tienen son misiones y cometidos para cumplir. Entonces cuando uno dice, bueno, pero nosotros qué guerra vamos a tener, o en el futuro que las Fuerzas Armadas, no, la hipótesis de un conflicto bélico para justificar las Fuerzas Armadas, yo no creo que sea la mejor. Yo creo que la hipótesis para justificar unas buenas y fuertes Fuerzas Armadas son la defensa de la soberanía nacional y la defensa de la libertad. O sea, la soberanía nacional, ¿dónde está que tienen que estar presentes las Fuerzas Armadas? ¿Dónde tienen que defender? En las fronteras contestadas, por ejemplo, con Uruguay, con Brasil, con Argentina, y en todos esos casos en los cuales las Fuerzas Armadas son importantes, y es importante que tengamos unas Fuerzas Armadas, porque si nosotros decimos, bueno, ¿para qué queremos unas Fuerzas Armadas si nosotros no duramos ni 2 minutos en una guerra? Ese es el peor error que puede tener cualquier Estado, porque si mañana 3 mesiánicos se les antoja tomar las instituciones, o bajar las instituciones, o venir y hacerse cargo de la radio o de cualquier ministerio, tiene que haber una función del Estado que esté encargada de defender eso. ¿Cuáles son? Bueno, esa es la gran discusión. ¿Cómo son? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué cantidad de efectivos se necesitan? ¿Qué cantidad de material se necesita? Ese es el gran tema. Olvidándose de las ventanas ideológicas, como usted decía, sino que pensando fundamentalmente en los recursos que vamos a asignar, recursos materiales y fundamentalmente el recurso humano. Que el soldado que ingrese porque tiene la vocación, porque ve que es una carrera profesional que puede hacer, y no que sea un manotazo para tener un salario magro y casi diría indigno. Claro, la cuesta ha quedado tan empinada que cuesta pensar hacia el futuro teniendo tan poco en el presente, porque usted mencionaba, tenemos una marina que tiene barcos vetustos, que sin embargo tiene que llegar año tras año y sostener, por ejemplo, una base en la Antártida, donde tiene que llevar alimentos, donde tiene que llevar la logística necesaria, tiene un mar territorial que hay que controlar, pero para eso hace falta radares, hacen falta aviones, es decir, no solamente está la parte humana del militar, de su salario y de sus condiciones laborales, sino también toda la otra tecnología en la cual se ha quedado relegado el país, y tendrá que pensar en proyección cómo empieza a construir desde abajo. Sí, sin duda. O sea, yo menciono el recurso humano, que es fundamental y es lo que nos preocupa, pero son todos los recursos los que hay que tener en cuenta para la asignación en el futuro. O sea, asignando 0,6 del Producto Bruto Interno seguramente vamos a hacer poco, pero ¿cuánto es que hay que asignar? Eso es lo que tenemos que saber, o por lo menos no lo sabemos. Quizás hay proyectos que el gobierno de turno los está manejando, pero no sabemos. Lo que vemos nosotros son los indicadores, y en base a los indicadores lo que nos preocupa es que las Fuerzas Armadas están siendo deterioradas en materiales, en material humano, que en definitiva se termina yendo, y cuesta mucho formarlo. ¿Cuánto cuesta formar un técnico, un piloto, un ingeniero de máquinas y demás? Entonces
Entonces, si tenemos que formar, no sé, por decir una cantidad, 50, para que se vayan 49, no, prefiero formar 5 o 6 bien formados, que tengan una buena remuneración, que tengan una buena vida profesional. Hoy tenemos, dentro de la ley orgánica militar, que hoy nos fuimos por las ramas y no lo pude hablar en profundidad, tenemos cosas que son difíciles de explicar. Por ejemplo, hay una mención que dice que se fijan, como decíamos, las cantidades de oficiales, pero también en lo que tiene que ver con la ley de retiros que alimenta esta ley orgánica militar, se habla de poder. Uno lo ve de afuera y dice, bueno, se olvida del Estado militar y trata de llevarlo al funcionario público con vamos a decirle, con la mentalidad de decir, bueno, ¿por qué si uno se retira, se jubila a los 63 años, porque un militar se tiene que jubilar a los 50 y pico? Bueno, eso es de conocer lo que es la carrera militar, de conocer el Estado militar, reconocer que en cada grado se necesita cumplir con condiciones psicofísicas, y este resultado de llevar de 48 años, creo, o no me acuerdo de la edad ahora, a 63 años a los coroneles, lo que va a hacer es invertir la pirámide. Va a haber dentro de unos años muchísimos coroneles que van a estar, en lugar del tiempo que estaban antes como coronel, ahora van a estar 22 años más, ¿no? Entonces vamos a tener coroneles de 63 años que tienen que cumplir con las obligaciones psicofísicas y demás, y van a estar sentados ahí, porque tampoco les va a servir ni van a poder retirarse por la ley. Entonces, ¿cuál es el resultado? El Estado va a pagar más, el Estado va a tener un gasto más, pero no va a optimizar los pocos recursos que tiene. Entonces, en ese sentido es que nosotros nos preocupamos. Otra cosa que nos preocupa especialmente en la ley orgánica militar es el artículo 53, que dice que podrán ingresar a las Fuerzas Armadas ciudadanos con 3 años, ciudadanos legales con 3 años. Eso se dice que es derecho comparado en la región. Nosotros tomamos el trabajo de estudiar todos los ingresos a las Fuerzas Armadas de Chile, de Argentina, de Brasil, de México. En ninguno lo dicen, todos tienen que ser ciudadanos naturales. ¿Por qué? Porque el ciudadano legal no tiene las mismas, vamos a decirle, los mismos derechos que tendría un ciudadano natural. En Argentina sí se habla de ciudadanía por opción, que pueden entrar, pero son los que son directos descendientes de italianos que según la ley argentina optan por la ciudadanía italiana o la ciudadanía argentina. Entonces son cosas que nosotros no decimos que sean un disparate, pero sí nos llama la atención con tantas, ahora una inmigración que estamos teniendo, que bueno, que bienvenida sea y lo recibimos con brazos abiertos, pero un extranjero que venga con 3 años ya puede entrar a las Fuerzas Armadas. No, a nosotros nos llama. ¿La objeción no son los 3 años o es el hecho de ser extranjero? Es el hecho de ser extranjero, pero no de ser extranjero o sea, ¿por qué no se asocia al ciudadano legal? No, ciudadano legal para ser, usted es chileno, ¿no? No, argentino. Argentino, bueno, usted quizás lo sabe mejor que yo, pero para ser ciudadano legal en Uruguay se necesitan unos cuantos años, no es nada fácil. Sí. ¿No? Yo he tenido un amigo que para ser ciudadano legal tuvo que presentar testigo 10 años y que estaba arraigado y demás, y sin embargo para ser militar 3 años de ciudadano legal. Entonces eso llama la atención. Nosotros no estamos diciendo nada ni pensando mal, pero sí poniendo sobre la mesa, decir por qué, ¿no? Otro tema también es que siempre se habló que las Fuerzas Armadas son, más que todos los retirados, que tanto se ha hablado ahora, son una reserva desde el punto de vista de defensa. Bueno, a los retirados en esta ley orgánica pierden el Estado militar. Otra cosa que el Estado militar nunca se pierde, porque se es o activo o retirado, o hay otras situaciones como en reforma y demás, pero nunca se pierde. Acá se pierde el Estado militar, queda liberado de las obligaciones del Estado militar, dice el artículo 59.
Entonces, como en esta ley, en este proyecto de ley dice que fue producto de un amplio consenso político, nosotros decimos que no hay un producto de amplio consenso político, ni siquiera están consultados o escuchados como corresponde los propios comandantes en jefe con respecto a esta reforma. Entonces creemos que hay que discutirla, porque cambiar una ley orgánica militar, como cambiar una ley de retiro, como ponerle un impuesto, como saber qué Fuerzas Armadas queremos, nosotros siempre decimos, es como un castillo de naipes. Si uno toca mal una carta, se le desparrama todo y después es plata para el Estado. Acá, si hablamos desde el punto de vista de dinero, de ajustar por el gasto y mejorar la inversión, estamos hablando de eso. Ahora, estas situaciones varían según el análisis político y los momentos políticos. Su sector no apoyó la reforma de la caja militar, por ejemplo, en donde también el gobierno planteaba que era una situación de inequidad y daba números que mostraban esa circunstancia, y le planteaban a la sociedad una dicotomía en la que, leyendo la información, uno decía, bueno, aquí no respaldar esta reforma tiene algún tipo de condimento político que en ese momento era favorable y que la oposición se cerró y no lo acompañó. Bueno, lo que pasa que, como usted bien decía, son miradas diferentes. Para nosotros no es una cuestión de inequidad, porque si usted como Estado define, ¿no?, cuál es la inversión en defensa, después no puede decir, no, estamos perdiendo tantos millones por defensa, porque la actividad y retiro son parte de la inversión en defensa. Entonces, si yo digo, ¿por qué doña María don José no se retira a los 50 años? Estoy olvidando de que doña María don José no están dentro de lo que es el Estado militar. ¿Pero a usted le parece que estaba bien que se le conceda un rango superior al retirarse? ¿No era un beneficio que está lejos de la circunstancia del momento? Hablábamos de la falta de trabajo, hablábamos de la realidad que vive gran parte de los uruguayos. Los pone en una posición, es mi opinión, privilegiada con respecto al resto de la sociedad. Bueno, yo creo que no es privilegiada, es diferente. ¿Por qué? O sea, con respecto a la posición privilegiada, también es privilegiada el ciudadano común con respecto al que tiene el Estado militar, porque el Estado militar pierde muchos derechos y entonces también se podría decir al revés, se pierden los derechos como ciudadano y se tienen todas las obligaciones, entonces están privilegiados todos los ciudadanos con respecto al Estado militar. No es así, es un diferente estatuto, un diferente Estado del punto de vista civil, vamos a decir. Pero cuando usted dice están en una situación privilegiada, no, lo que están es en un contrato social que el Estado lo contrata a usted y le dice, bueno, mire, usted va a perder la posibilidad de tener salarios, consejo de salarios, sindicato, no va a poder hacer política, no va a poder decidir dónde vive, no va a poder tener tantas cosas más, horas extras, su trabajo van a ser en 30 años de trabajo son equivalentes a 20 años de un empleado público cualquiera, y en dinero es la mitad cuando en horas son el doble, y muchas cosas más que no vamos ahora a reseñarlas, pero que son importantes tener en cuenta. Entonces, cuando usted dice, bueno, yo pierdo el Estado le dice, bueno, usted pierda esos derechos que yo le voy a asignar, le voy a asegurar que tenga una vida activa de trabajo decorosa y un retiro decoroso, porque usted pierde cuando se va de la Fuerza Aérea, del Ejército o de la Armada, para cumplir con lo que le exige cada grado, ya sea en edad, ya sea en mérito y en condiciones psicofísicas y demás. Usted, si no cumple con eso, tiene que ir y se va, y ahí sí está en una situación que no es privilegiada. Está bien, pero usted defendía la posición del soldado y eso es muy razonable, pero en este caso puntual no era a los soldados a los cuales se condicionaba con esta modificación, sino más bien a los rangos más altos, a los sueldos más altos, no a la tropa precisamente. Bueno, yo estoy defendiendo a todo. Para mí no hay que hacer una dicotomía entre el personal superior y el personal subalterno. La inversión en defensa es toda y la pirámide es una. Lo que hay que sí que
el personal subalterno, o sea, las leyes que se votaron de retiro y demás se votaron todas en democracia, las que están en vigencia hoy. Y lo que hubo fue un error, hubo dos cuestiones que fueron responsabilidad pura y exclusivamente del Estado, que es, por un lado, incentivar a que se retiren los militares, porque sin hacer ese estudio que decíamos de lograr las Fuerzas Armadas que queremos, sin saber qué Fuerzas Armadas queremos, empezaron a decir, bueno, hay muchas fuerzas, hay que correrlo porque ganan mucho y hay que sacarlo. Entonces empezaron a incentivar el retiro, hay leyes que daban hasta 18 sueldos para retirarse y que los invitaban a retirarse, y el que estaba en actividad se iban. Pero ¿qué le faltó? Un pequeño detalle, que los que se iban a dejar de aportar a la caja militar y iban a pasar a ser beneficiarios de la caja militar. Y eso generó, aparte de otras políticas de no ir viendo cómo se va reponiendo los efectivos de las Fuerzas Armadas, eso generó un tremendo déficit. Con respecto a lo que usted decía de los privilegios de los grados, no son privilegios, son beneficios marcados por la diferencia del Estado militar. Y en lo que está en el imaginario popular, que dice, no, se retiraban automáticamente con el grado superior, tampoco es así. Lo que es, los que estaban en condiciones de ascender, por ejemplo, a general, ¿no? Que tampoco mueve la aguja, porque ¿cuántos generales hay acá? Y en el mecanismo de defensa, en el presupuesto de defensa, ¿en cuánto mueve la aguja del presupuesto? Prácticamente no, pero son cargos gerenciales. ¿Cuánto gana un gerente en el BPS, en cualquier empresa pública? ¿Por qué un cargo gerencial con responsabilidad en las Fuerzas Armadas no tiene que tener un sueldo en ese orden? Y los que ascendían al grado superior eran los que estaban en condiciones de ascender, que no siempre eran todos. Entonces, uno dice, bueno, yo lo comparo con el sueldo de medio o el salario mínimo nacional. No, lo tiene que comparar con los gerentes de las empresas públicas o otras empresas del Estado. Claro, y ahí están igual. Usted en algunas cosas lo compara y en otras cosas los diferencia. Y en este caso con argumentos siempre en una dirección. Es lógico, es su línea argumental. Pero es parte del debate que se ha planteado y en donde sí, el grueso de la sociedad sentía que había un privilegio y que se operó de tal manera que el establishment, respaldado por los sectores de la oposición, que en ese momento estaban planteando una diferencia con el Frente Amplio, y terminaron siendo beneficiados porque un legislador del Frente Amplio frenó la reforma de la caja militar. En definitiva, es un tema de debate muy amplio. Seguramente habrá que tratar el tema como una cuestión de Estado, despojándose de muchos intereses políticos y de todo orden, para tratar de encontrar esa mirada que usted nos proponía de qué Fuerzas Armadas necesita el país. Yo creo que comparto con usted el espíritu de que tiene que ser un tema de Estado, sin duda. ¿Qué Fuerzas Armadas queremos? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en defensa y no pensar que después es un gasto? Y mire que yo no estoy justificando solo de un lado, yo lo que estoy viendo es justamente de los dos lados, porque me pongo del lado del ciudadano común, que está creyendo que está gastando, pero en realidad está invirtiendo en defensa, y el ciudadano común que le hacen comparar cosas que no son comparables. Porque el ciudadano que se jubila a 63 años no tiene comparación con el militar que se retira a los 50 años en determinado grado. Pero aparte, no tienen comparación, porque son dos cosas completamente distintas. Lo que tienen es que convivir y los dos ganar lo que tienen, tener el salario que tienen que tener, pero a su vez es un tema de recursos. Acá yo estoy hablando de recursos del Estado hacia una institución que en este caso es las Fuerzas Armadas. Claro, el país tiene un solo presupuesto y la educación pide el 6%. Entonces, en todos los casos estaríamos con una colcha que para donde la tiremos queda corta. En definitiva, buscar los equilibrios y tratar de pensar con sentido común, pensando en qué son los intereses del país más allá de los sectores, tal vez sea el camino. Pero en esto, ponerse solamente en el análisis desde un lado y defendiendo un solo sector, hace que sea difícil esa negociación. No, yo no estoy defendiendo un solo sector. Lo que estoy diciendo es
en definitiva es lo mismo que está diciendo usted, de poder racionalizar los gastos y decir, bueno, para la educación no le podemos dar un 6%, pero para las Fuerzas Armadas, ¿cuánto le podemos dar? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuáles son la cantidad de recursos que estamos dispuestos a darle como país, como ciudadanos, a las Fuerzas Armadas? No lo sabemos, porque si nosotros nos sentamos y decimos, no, estamos gastando mucho en las Fuerzas Armadas, pero necesitamos también para esto y para lo otro. No, lo que hacemos todos en nuestra casa es decir, yo tengo tanto para gastar, qué es lo que más me interesa y qué es cuáles son el orden de prelación de los gastos que tengo. Ahora, si yo tengo una visión, un prejuicio hacia una institución por lo que es la historia reciente. Ahí apareció el tema, se pone lindo al final, claro, ¿no? Pero le salió a usted también. Ahí le salió la vena partidaria. Yo tengo una visión. Pero eso hace que el debate quede impregnado totalmente, en la que usted del otro lado ve como que el prejuicio, y siempre. Si hay un prejuicio, pero la excusa del prejuicio, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas décadas más van a pasar para que se siga hablando del prejuicio? No sé, eso no depende. Pero en definitiva, cualquier decisión que se tome de este otro lado va a estar pensada desde un prejuicio. Es lo mismo del otro lado. Es un esfuerzo intelectual que tenemos que hacer todos los uruguayos. Eso sin duda. Sin duda se trata más de una política de Estado que de una política partidaria. Sin duda. Habría que llegar a ese punto. Obviamente, cada cosa en este país tiene su historia y esa historia no se puede olvidar. No. Por lo tanto, tomar distancia de esa historia a veces cuesta a los actores políticos y de la sociedad civil también. Creo que en el momento que se transforme en una política de Estado y se defina claramente qué país es, qué Fuerza Armada necesita este país, bueno, ahí se podrá avanzar. Sin duda, pararse sobre prejuicios va a ser bastante más difícil, ¿no? Sin duda, ustedes lo han dicho. Acá tiene que ser una política de Estado y pensando en el futuro. Pensando en el futuro de todos nosotros. Esa es sin duda el gran desafío que tenemos, ¿no? Bien, al final se puso interesante la charla. Sí. Es bueno porque es parte del debate que aparece y que existe en la sociedad. O sea, tenía que ser también parte del reflejo de eso, y me parece que en definitiva quedamos en esa síntesis de que así va a tener que ser y se va a tener que plantear esto como una cuestión de Estado. Bueno, agradecerle al diputado que haya estado por aquí esta mañana, que haya venido hasta la radio. Por supuesto, la invitación va a quedar abierta para seguir charlando de este y de otros temas, porque la campaña se viene cada vez más fuerte, ¿no? No, sí, muchas gracias. El agradecido soy yo de poder tener este intercambio de puntos de vista y de intenciones, y creo que es fundamental para nosotros poder tener contacto con la audiencia de ustedes. Aclaro que yo soy diputado suplente, pero cuando entro trato de trabajar estos temas, pero más que como diputado suplente, como militante y como ciudadano, estoy a las órdenes desde nuestro sector para lo que ustedes soliciten, y sin duda cuando quieran me llama que estoy al toque. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, estamos llegando al final del programa, Gustavo. Sí, un tema interesante que lo tocaremos de nuevo en otra oportunidad. Incluso veremos si podemos armar una pequeña mesa redonda invitando a distintos sectores para que puedan compartir sus criterios, y está bueno, ¿no? Ser una caja de resonancia de lo que la sociedad está esperando como debate. Bueno, en el final, como siempre, lo hicimos durante toda la mañana. Cuídense en la calle, está complicado, hay una alerta naranja para el sur del país, así que toda precaución es buena. Nos encontramos mañana. Nos vemos mañana, que tengan un gran día.